Bueno, muy buenas noches para toda esta querida audiencia. Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos comenzando nuevamente un nuevo programa sobrenatural. De manera especial hoy lo vamos a tener presente a Nico, que se encuentra nuevamente trabajando allí con el colegio, con el Jesús María. Nico se encuentra nuevamente acompañando a un grupo de jóvenes en una actividad de la pastoral, así que hoy lo vamos a tener presente de una manera muy especial. Bueno, sabemos que también en este momento se estaba votando hasta hace poquito la ley de la eutanasia en el Senado, así que también es un tiempo de orar mucho por nuestra patria, por nuestros gobernantes y legisladores. Es un tiempo de interceder para que Dios convierta corazones, quite cegueras, para que Dios disipe las tinieblas. Así que también de manera especial es un tiempo donde escuchamos este llamado a interceder por nuestra patria y nuestras leyes. De manera especial vamos a estar continuando con este ciclo de personajes bíblicos. Hoy tenemos también un programa muy lindo. Vamos a estar comenzando con el profeta Samuel del Antiguo Testamento. Así que los voy a invitar a tener las Biblias a mano. Vamos a seguir mucho la palabra de Dios. Los invito también a tener cerca también para tomar apuntes y también a mandar sus preguntas como siempre. Así que aprovecho a estar recordando el número de WhatsApp, que es 095860333. Así que vamos a recordar 095860333. Pueden mandar mensajes, preguntas, saludos desde donde están escuchando el programa. También pueden ir mandando algún mensaje con respecto al profeta Samuel, que vamos a estar comenzando por lo menos. No sé si va a dar para darlo, pero por lo menos vamos a comenzar. Ya tenemos el primer mensaje. Nos escribe Hernán. Escribe: no a la eutanasia, sí a la vida hasta su fin natural cuando disponga la divina providencia. Así que agradecemos este mensaje, que como bien decíamos recién, es un tiempo de interceder por nuestra patria, ya que, como sabemos, en este momento está en votación esta ley. Agradecemos, gracias Hernán, y bueno, a seguir luchando por la vida, a seguir orando, intercediendo, y bueno, también a través, ni que hablar, de nuestras palabras y acciones. Bueno, vamos entonces a comenzar con el profeta Samuel. Seguimos con esta línea, este ciclo de personajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero hoy vamos a ir al Antiguo Testamento. Para eso tenemos dos libros, primer y segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Es un personaje bastante conocido. También pueden escribir mensajes al respecto si lo conocen, si lo tienen presente. Es muy unido a las historias de Saúl y del rey David. Quizá lleguemos a ver un poquito por qué, pero quizá con estas alusiones se acuerden mejor del profeta Samuel. Así que tenemos en el Antiguo Testamento primer y segundo libro de Samuel. Así que vamos a ir en este momento al primer libro de Samuel, al capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Y ahí vamos a comenzar con el nacimiento de Samuel. Ya vemos la importancia
que tiene Samuel en la palabra, en la revelación bíblica, ya que hasta incluso se le da lugar a narrar cómo es concebido, y hay otros personajes bíblicos muy relevantes en la palabra donde se nos narra también su nacimiento, y vamos a ir pudiendo establecer algunas semejanzas, porque el nacimiento de Samuel también se da en un contexto, digámoslo así, adverso, donde se manifiesta la fe. Es un nacimiento que nos va a recordar a otros nacimientos de personas importantes en la palabra, digámoslo así. Así que ya esta historia nos va a estar dejando mucho, nos va a estar iluminando mucho y nos va a estar interpelando, nos va a estar exhortando, moviendo a la fe. Así que, de vuelta, primer libro de Samuel, capítulo 1. Comienza así. Había un hombre de Ramataim, un sufita de la montaña de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Él tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Así que en estos primeros 2 versículos se nos van a presentar a los padres de Samuel. El padre y la madre, Elcaná y Ana. Y como vemos, dice, Ana no tenía hijos. Sigue el versículo 3. Este hombre subía cada año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor en Silo. Allí eran sacerdotes del Señor Jofní y Pinjas, los 2 hijos de Elí. El día en que Elcaná ofrecía un sacrificio, daba a su esposa Penina y a todos sus hijos e hijas porciones de la víctima, pero Ana le daba una porción especial porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Bueno, aquí se nos siguen dando elementos que nos van introduciendo en este contexto donde va a nacer el profeta Samuel. Entonces recordemos, se nos presentó a el padre, Elcaná, y a la madre, que es Ana. Primero no solo dijo que Ana no tenía hijos, sino ahora se dice que Ana era estéril. Así que Samuel va a nacer de una madre estéril. Eso nos recuerda mucho a otro profeta que estaría bueno que me manden un mensaje y me digan quién es, a ver si ya se dieron cuenta. ¿Qué otro profeta se acuerdan de la palabra que nace de una madre estéril? También nos ayuda a ir viendo semejanzas en los distintos relatos bíblicos para ir extrayendo estos mensajes de Dios que se repiten. Así que ahí ya aparece una pregunta, si están atentos. A ver si se dan cuenta. 095860333. ¿Qué otro profeta en la palabra de Dios nació de una madre estéril? Entonces se nos muestra que eran piadosos los padres, como judíos, subían al templo, dice, para adorar, para ofrecer sacrificios al Señor. Incluso se nos dice que Elcaná, que obviamente es otro contexto, el del Antiguo Testamento, le daba a Ana una porción especial porque él quería, sin duda, que Ana fuera madre. Luego nos va a decir en el versículo 6 que Penina, por eso dice su rival, pero se refiere a Penina, que era la otra mujer de Elcaná, la afligía constantemente para humillarla.
Así sucedía año tras año, cada vez que ella subía a la casa del Señor, la otra la afligía de la misma manera. Entonces Ana se ponía a llorar y no quería comer. Pero Elcaná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué estás triste? ¿No valgo yo para ti más que 10 hijos? Después que comieron y bebieron en Silo, Ana se levantó. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado en su silla a la puerta del templo del Señor. Entonces Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y lloró desconsoladamente. Entonces vemos cómo se da este sufrimiento en Ana, que iba a ser la madre, nada más ni nada menos que del profeta Samuel, cómo tiene que perseverar por muchos años en esta esterilidad, pero permanecer la fe, aún en medio del llanto, aún en medio del desconsuelo, como dice aquí la palabra, pero ella permanece yendo al templo, permanece buscando de Dios, por más que humanamente parecería que no hay solución. Entonces dice Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y lloró desconsoladamente. Luego hizo este voto: Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, Elí miraba atentamente su boca. Aquí también entró en escena, es muy importante aquí, la figura y la presencia de este sacerdote Elí, que está mirando a Ana. Ahora vamos a ver cómo sigue la escena, pero es importante ver el voto, o como dice aquí, que hace Ana, que muestra la disposición de su corazón. Entonces ella le dice que si Dios le daba a este hijo, ella se lo iba a entregar, se lo iba a ofrecer, que de hecho así fue. Ella va a cumplir este voto que está haciendo, le va a ofrecer al profeta Samuel. Así que es muy importante conocer también su corazón, la integridad, la sinceridad, la fidelidad que está manifestando en este momento. Ana oraba en silencio, sigue diciendo, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí pensó que estaba ebria y le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Vea que se te pase el efecto del vino. Ana respondió: no, mi señor, yo soy una mujer que sufre mucho. No he bebido vino ni nada que pueda embriagar, solo me estaba desahogando delante del Señor. No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido por el exceso de mi congoja y mi dolor. Vete en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que tanto le has pedido. Bueno, en este momento se da algo muy, muy especial. Podemos, de alguna manera, meternos en esta escena. Ana ciertamente está en un estado de mucho dolor, como dice aquí, de mucha congoja. Podemos imaginarnos que quizá llorando, quizá gimiendo, está en una situación que de alguna manera se parece a la situación de la ebriedad. Tanto es así que este sacerdote Elí se confunde y la toma por ebria, cuando ya estaba de alguna manera desarmándose delante de la presencia de Dios. Y bueno, Elí la confronta y ella con mucha sinceridad le muestra su corazón, y Elí no tiene más remedios que enmendar este, entre comillas, error que había cometido cuando le dijo que estaba ebria, y entonces le dice estas palabras: que el Dios de Israel te conceda lo que tanto le has pedido, ¿no? Que el Dios de Israel
te conceda lo que tanto le has pedido, ¿no? Terminó orando en favor de ella y obviamente es una oración que se cumplió, ¿no? Así que este es un momento muy importante donde se empieza a articular este milagro que va a suceder, porque la vida de Samuel comienza así, es un milagro, es el hijo de una madre que era estéril. Y este momento nos recuerda la pregunta: ¿qué otro profeta había nacido de una madre estéril? Que ya tenemos respuesta. Nos mandaron 2 mensajes. De vuelta Hernán, que dice Juan el Bautista, exactamente. Y también Laura, de la parroquia de Pozzolo, que también contesta Juan el Bautista, exactamente. Juan el Bautista, también un profeta muy importante. Así que tenemos 2 profetas muy, muy importantes que nacen de una manera muy sobrenatural, digámoslo así, también honrando el nombre de este programa. Nacen de una manera sobrenatural, de madres que eran estériles. Es importante ver cómo también las personas de Dios también se forjan en medio de la adversidad, donde se necesita que se manifieste la fe. Y venimos viendo cómo Ana, la madre de Samuel, que obviamente tiene mucho que ver la fe de la madre en el fruto que va a ser el hijo, el fruto de sus entrañas, como dice la palabra. Ya se va manifestando esta perseverancia delante de Dios, ¿no? Por más que pasaban los años y por más que ella estaba en una situación de dolor, de sufrimiento, no dejó de acudir con fe a la presencia de Dios. Aquí entonces aparece este actor en la escena, que va a ser muy importante, que entonces es el sacerdote Elí, y que le va a terminar dando esta palabra, esta oración que se va a terminar cumpliendo. Entonces Ana le dijo entonces: que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Luego la mujer se fue por su camino, comió algo y cambió el semblante. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que Ana creyó también en la palabra que le dio el sacerdote Elí. Porque es cuando Ana escucha esta respuesta que le da el sacerdote, quien estaba como un mediador de Dios en el templo, dice: cambió el semblante, ¿no? Entonces, por más que todavía no tenía evidencias físicas concretas que ella tocara, por decirlo así, que iban a ser Samuel, ya a través de esta palabra, ella ya estaba teniendo una actitud de fe, ¿no? Esto creo que nos enseña mucho en medio de situaciones donde hoy podemos estar en adversidad, a no desistir, a tener fe que Dios hace posible lo imposible, justamente. Dice la palabra: todo es posible para el que cree. No hay nada imposible para Dios. Y así nos lo manifiestan estos nacimientos, ya sea el de Juan el Bautista o en este caso el del profeta Samuel. Bueno, habiendo recibido entonces esta palabra de fe y de esperanza, vamos a prepararnos para escuchar entonces una primera canción que nos ayude a continuar con la oración y que este mensaje siga dando frutos y lo podemos llevar a la vivencia de nuestras realidades. Escuchamos esta canción, Santo por Siempre, una canción que nos ayuda mucho sin duda a entrar en este clima de adoración, de alabanza. Y estamos en este programa entonces recordando y profundizando en la figura del profeta Samuel, obviamente a la luz de la palabra de Dios. Y en este primer bloque que tuvimos, nos dedicamos a ver cómo es concebido, cómo nace de una manera sobrenatural de una madre estéril, de Ana. Es una
semejanza muy grande con el nacimiento de Juan el Bautista, quien también nace de una madre estéril, de Isabel, prima de la Virgen María, que nos muestra cómo ya estos grandes profetas nacen en estos contextos donde su vida misma es un signo de lo sobrenatural de Dios, ¿no? Es un gran mensaje que nos invita a la fe en medio de la adversidad, que Dios es capaz de hacer que las cosas sucedan según su poder y según su voluntad, son siempre más grandes que los nuestros. Así que esta palabra nos esté ayudando a crecer en la fe. Vamos a ir a otro bloque. Realmente hay mucho, ¿no?, que hablar del profeta Samuel, y bueno, vamos a ir viendo algunas pinceladas. Pero hay otro bloque de su vida, digámoslo así, que es muy importante, que está en el capítulo 3. Recién estábamos en el capítulo 1, ahora vamos a pasar al capítulo 3. Estamos en el primer libro de Samuel. Capítulo 3. Este es uno de los episodios más conocidos, donde se nos narra el llamado, la vocación del profeta Samuel, cuando Samuel escucha el llamado de Dios. Entre lo que leímos y lo que vamos a leer ahora, bueno, sucedió que efectivamente Samuel nació y la madre Ana cumplió el voto que había hecho de entregárselo al Señor. Y así fue que Samuel fue puesto bajo el cuidado del sacerdote Elí. El sacerdote Elí, que fue el sacerdote que le había dicho a Ana que se cumpla lo que has pedido delante del Señor, ¿no?, que le había dado esa palabra. Entonces vamos ya al capítulo 3 y nos vamos a ir adentrando en el llamado, en la vocación de Samuel, cuando él escucha a Dios, que obviamente también es una palabra para nosotros hoy, para aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces dice así: el joven Samuel ya había crecido. El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. Entonces es muy importante ver todo esto, ¿no? La madre cumplió el voto que le había dicho al Señor. Es importante, cuando le prometemos algo a Dios, es muy importante cumplirlo. Yo sé que no todas las personas, a veces pasa mucho que prometen cosas y no las cumple. Y por más que Dios tiene misericordia y sabemos que bueno, Dios no sé, es que se va a vengar, pero Dios conoce nuestros corazones y sabe quién está respondiendo con fidelidad, y Dios va a bendecir las respuestas de fidelidad. Entonces no es menor dejar de notar todo esto, ¿no? La madre, que fue muy bendecida, como todos nosotros de distintas maneras somos muy bendecidos por Dios, cumplió este voto, esta promesa, entregó a su hijo, lo consagró al Señor, y el hijo, digámoslo así, recibió con fidelidad este llamado, que obviamente la madre tuvo mucho que ver en, de alguna manera, trasladarle o testimoniarle o engendrar en él también esta misma actitud. Dice: el joven Samuel servía al Señor a la presencia de Elí. Lo dice como ya algo como muy natural, como algo que se había vuelto normal en la vida de Samuel, ¿no? Son cosas que no hay que dejar pasar por alto y que hace que no llame tanto la atención de por qué él termina siendo quien fue, ¿verdad? Si vemos la historia de la madre, vemos la historia de él, vemos disponibilidad, vemos fidelidad, y obviamente eso trae otro fruto. Entonces dice: el joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y la visión no era frecuente, ¿no? Nos hace esta aclaración. Samuel va a ser un profeta
que va a escuchar la palabra de Dios y va a tener visiones, obviamente va a participar de estas dimensiones proféticas, digámoslo así. Entonces nos aclara que Samuel aparece en un contexto donde de alguna manera, en un contexto de desierto, donde había escasez, bueno, va a aparecer este fruto que va a ser de mucha bendición. Versículo 2. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y no podía ver. Vemos que estaba envejeciendo. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. No, Samuel estaba en el servicio del templo. El Señor llamó a Samuel, versículo 4. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Esta es una respuesta que es muy emblemática, que aparece varias veces en la palabra, que es una respuesta que es un modelo que nosotros podemos también y debemos también responder con esta misma docilidad y disponibilidad al Señor. Aquí estoy, heme aquí, aquí estoy. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Versículo 5. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, porque me has llamado. Pero Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar, ¿no? Entonces aquí ya vamos viendo el carácter, la personalidad de Samuel. Samuel primero no se da cuenta que era Dios y él se piensa que es Elí quien lo estaba llamando, ¿no? Aquí, bueno, podemos hacer notar que la voz que usa Dios es similar a la de Elí, porque, bueno, Dios obviamente en esto tiene cierta delicadeza y se dirige a Samuel con una voz familiar, digámoslo así, de confianza. Y Samuel se piensa que es Elí. Entonces, cuando vemos cómo le respondería Samuel a Elí, vemos cómo Samuel era obediente, que era de alguna manera responsable, aplicado. Vemos todas esas características, que era servicial, que responde prestamente. Y bueno, Dios obviamente que conoce el corazón de Samuel, ¿no? Entonces vemos todas estas cualidades. Samuel fue corriendo, ¿no? Dice fue corriendo, ¿no? Vemos esta prontitud. Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Incluso cuando Elí le dice vuelve a acostarte, dice, y él se fue a acostar. O sea, vemos de vuelta esta obediencia. La obediencia a quien en este momento es para él esta figura que él tiene que obedecer, que es esta mediación de Dios, ¿no? La madre lo había entregado y bueno, vemos en esta obediencia filial, digámoslo así, una obediencia que obviamente a Dios le agrada mucho, ¿no? El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Bueno, se repite por segunda vez lo mismo. Samuel sigue sin darse cuenta que es el Señor quien lo está llamando, pero nuevamente vemos esta obediencia, esta presteza en responder, esta disponibilidad. Y luego el versículo 7 nos va a aclarar: Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. Es decir, Samuel todavía tenía que aprender, obviamente, que lo iba a hacer sin duda, pero nos aclara que Samuel todavía no conocía, no reconocía, no distinguía o no discernía la voz de Dios. Y Dios vuelve a llamarlo, en este caso por tercera vez.
Entonces en el versículo 8 dice: el Señor llamó a Samuel por tercera vez, él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte y si alguien te llama tú dirás: habla, Señor, porque tu servidor escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces, bueno, por tercera vez sucede lo mismo, pero ahora nos dice la palabra que Elí comprendió, que recibió este entendimiento y se dio cuenta. Él pudo hacer este discernimiento. Entonces vemos cómo en momentos clave Dios lo usa, primero con la madre, con Ana, ahora con el mismo Samuel, para guiarlo y enseñarle a empezar a moverse como profeta, digámoslo así. Entonces, cuando Elí comprende, le dice qué tenía que hacer. Y Samuel, como venía haciendo hasta ahora, nuevamente obedece. Fue a acostarse en su sitio y va a responder como le enseñó este sacerdote Elí. Entonces Elí le dijo: si alguien te llama tú dirás: habla, Señor, porque tu servidor escucha, que también es una oración muy importante para que nosotros mismos podamos hacer. Primero estuvimos destacando, resaltando el aquí estoy, y ahora habla, Señor, porque tu servidor escucha. Habla, Señor, porque tu servidor escucha. Son oraciones que estamos llamados a hacer cada día incluso, que son las que muestran disponibilidad, docilidad, servicialidad, fidelidad a Dios. Aquí estoy, habla, Señor, porque tu servidor escucha. Versículo 10. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, porque tu servidor escucha. Entonces aquí ya tenemos obedeciendo lo que le había indicado el sacerdote Elí. Y entonces dice: el Señor dijo a Samuel: mira, voy a hacer una cosa en Israel que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Aquel día realizaré contra Elí todo lo que dije acerca de su casa desde el comienzo hasta el fin. Yo le anuncio que condeno a su casa para siempre a causa de su iniquidad, porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los reprendió. Por eso juro a la casa de Elí: jamás será expiada la falta de su casa, ni con sacrificios ni con oblaciones. Samuel se quedó acostado hasta la mañana, después abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contar la visión a Elí. Entonces, gracias también al consejo de este sacerdote Elí, Samuel entra en una dimensión nueva, digámoslo así, más profunda, con este acceso a la revelación de Dios. Y entonces ahora Dios le da esta visión, como dice aquí la palabra. No se atrevía a contar la visión a Elí. Esta visión que, bueno, obviamente es muy fuerte y muchísimo para Samuel, es justamente contra Elí, porque, bueno, a todo esto, en este contexto, Elí tenía 2 hijos que, como dice aquí, habían actuado con iniquidad. Entonces Dios va a comenzar usando a Samuel como profeta, haciéndolo participar justamente de limpiar y corregir justamente el templo. Allí donde comienza esta restauración es justamente por el templo. Entonces, si bien Elí tuvo cosas muy buenas, que las destacamos, también tuvo sus errores que, bueno, le van a costar caro, y fue justamente no corregir a los hijos y dejarlos justamente hacer la iniquidad en un lugar muy grave, porque era el templo y eran sacerdotes. Así que Dios va a comenzar con Samuel de una manera muy profética, justamente, que es limpiando, reordenando justamente el templo. Comienza esta
restauración por el propio templo. Y bueno, para Samuel ya cargar con esto desde muy pequeño, obviamente es muy fuerte. Él lo está desafiando mucho, que también nos recuerda que no es fácil, y tampoco la palabra nunca dice que vaya a ser fácil ser instrumentos en las manos de Dios, ¿no? Así como no fue fácil su nacimiento, tampoco su comienzo es fácil. Obviamente tiene esto que es muy lindo, pero el primer mensaje que recibe es justamente esta corrección contra Elí, al que tanto le debe Samuel, y seguramente fue muy difícil para él procesar esto, ¿no? Aquí la palabra dice, no se atrevía a contar la visión a Elí, ¿no? Qué fuerte que es todo esto. Como ya se está acercando al final, vamos a ir cerrando, pero no quiero dejar de invitarlos a mandar nuevamente mensajes. Estuvimos leyendo algunos. 095-860-333 095-860-333. De repente pueden mandar algún mensaje de cómo han hecho o qué les ha ayudado para discernir la voz de Dios, qué le aconsejarían a alguien para discernir, para escuchar la voz de Dios, ¿no? Estamos viendo cómo Samuel aprende a escuchar, a identificar la voz de Dios. Entonces vamos a continuar con esta historia mientras esperamos vayan llegando algunos mensajes, ¿no? Estamos en un momento muy muy importante cuando Samuel está justamente comenzando con este ministerio profético. Samuel se quedó acostado hasta la mañana, después abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contar la visión a Elí. Entonces Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió él. Elí le preguntó: ¿qué es lo que te ha dicho? Por favor, no me ocultes nada, que Dios te castigue si me ocultas algo de lo que él te dijo. Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Elí exclamó: es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Entonces, bueno, se da así este momento en el que Samuel tiene que dar esta palabra que había recibido, que obviamente lo hace en un contexto de obediencia, ya que es el mismo Elí quien le pide que lo haga, y bueno, Elí no tiene otra que reconocer la palabra de Dios, y bueno, termina diciendo que Dios haga, bueno, su voluntad, digámoslo así. Versículo 19, Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Bueno, esto es impresionante, ¿no? No dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Quiere decir que las palabras de Samuel iban siempre con fruto, con eficacia, con revelación. Ya nos habla de una profundidad muy, muy grande. Así que bueno, vamos a ir con otra canción. Ya se está terminando el programa. Los invito entonces a mandar mensajes de cómo aprendieron a escuchar la voz de Dios, o qué consejos le darían a alguien que quiere aprender a escuchar la voz de Dios. Y luego nos vamos preparando para la oración. También pueden mandar mensajes con intenciones para que tengamos presente en la oración final que hagamos todos juntos. Escuchamos entonces una nueva canción. Escuchamos esta canción que justamente nos invita a escuchar la voz de Dios, como venimos viendo a la luz del testimonio del profeta Samuel. Bueno, tenemos un mensaje, esta vez un mensaje a través de Facebook. Nos escribe Graciela Pintos. Bendecida noche, Padre Luis. Rezo por la salud de Román, Orlando, José Luis, Michael y Manuel. Gracias, abrazo para todos. Bueno,
Le mandamos un gran saludo a Graciela Pintos. Vamos a tener presente estas intenciones. Vuelvo a recordar que estamos por comenzar el momento de la oración final, así que los invito a no dejar de mandar las intenciones que tengan para orar con fe, a la luz también de la palabra que estamos viendo que nos invita mucho a la fe. Vimos justamente el nacimiento de Samuel, de una madre estéril. Nada es imposible para Dios, así que esta fe nos interpele y nos mueva a hacer una oración con fe. 095-860-333 095-860-333 para mandar sus mensajes con sus intenciones. Vamos entonces haciendo un resumen, una síntesis de lo que fue el programa de hoy. Hemos continuado entonces con este ciclo de personajes bíblicos que estamos haciendo desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy estuvimos con el Antiguo Testamento, con el profeta Samuel. Nos estuvimos basando en los textos bíblicos del primer libro de Samuel, primero en el capítulo 1 y luego en el capítulo 3. Vimos dos momentos, uno en torno al nacimiento de Samuel, que nos invitaba a la fe, como decía recién, y también le dimos mucho espacio al momento del llamado, cuando Samuel aprende a escuchar, a identificar la voz de Dios. Eso es importantísimo porque a partir de ahí es que se empieza a desarrollar su ministerio profético y de una manera muy grande. Incluso leíamos cómo terminaba diciendo que Dios no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Qué tremendo, ¿no? Impresionante. Impresionante, impresionante. Impresionante. Bueno, tenemos aquí algún mensaje más. Nos escriben Lilian y Beto. Hola Luis, gracias por transmitir la palabra que nos da vida. Abrazos a todos. Después nos escribe de vuelta Hernán, la obediencia a Dios es más importante que los sacrificios. Bueno, vamos entonces a irnos preparando para este momento de oración. Los invito allí donde estén a que puedan predisponerse, quizá cerrando los ojos, quizá viendo alguna imagen que tengan cerca. Bueno, como más les ayude. Sobre todo vamos a tratar de traer estas palabras que escuchamos y llevarlas a la oración personal para que se hagan vida en cada uno de nosotros. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, de manera especial en esta noche, por este espacio. Te damos gracias, Señor, por esta Radio María, esta plataforma que nos ayuda a escuchar tu palabra, a que tu mensaje se siga extendiendo a lo largo y ancho de nuestra patria en estos tiempos que tanto lo necesita. De manera especial te damos gracias, Señor, por tu palabra, la revelación, la luz que has traído hoy a nuestras vidas. De manera especial exhortándonos a ser constantes en la fe. De manera especial exhortándonos a poder escucharte, disponernos a escucharte, a discernir, a identificar tu voz. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe a reconocerte, a identificar tu voz, que podamos, Señor, escucharte. Queremos hoy cada uno de nosotros, de manera especial, delante de tu presencia, repetir las mismas palabras
del profeta Samuel. Aquí estoy. Cada uno de nosotros, Señor, en su corazón, te dice, aquí estoy. Queremos, Señor, manifestarte nuestra disponibilidad, nuestra docilidad a tu llamado. Aquí estoy. También junto con Samuel te decimos, habla, Señor, que tu servidor escucha. Habla, Señor, que tu servidor escucha. De manera especial queremos estar atentos, denos, Señor, esa capacidad de apartar los ruidos, las distracciones, de poder estar atentos a tu voz, Señor. Tú nos hablas siempre de distintas maneras, que podamos, Señor, descubrir tu palabra en medio de las situaciones, de las personas, de los acontecimientos, que podamos, Señor, distinguir, discernir, identificar tu voz. Danos, Señor, esa fidelidad. De manera especial, Señor, nos unimos en intercesión por nuestra patria, por sus gobernantes y legisladores. Convierte, Señor, los corazones. De manera especial, Señor, te entregamos nuestros hogares, nuestras familias, de manera especial a aquellos que más te necesitan. Te encomendamos, Señor, la salud de Román, de Orlando, de José Luis, de Michael y de Manuel. Te encomendamos, Señor, a aquellos que están solos, a aquellos que están sufriendo. Te abrimos las puertas, Señor, de nuestros corazones, de nuestros hogares, para que nos llenes de vida, de luz, de sanidad, de restauración, para que hagas tu obra de resurrección, para que manifiestes tu poder, tu gloria. Te bendecimos y te alabamos junto con los ángeles y santos. Y de manera especial nos encomendamos en la intercesión de María, nuestra Madre, aquí en su radio, desde su radio. Rezamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bueno, de manera especial, darles las gracias a todos los que se sumaron, acompañaron la transmisión, a aquellos que mandaron mensajes, a aquellos que se unieron en la oración, en la intercesión. Y seguimos con este ciclo de personajes bíblicos, aprendiendo a la luz de la palabra de Dios y sobre todo tratando de llevarlo a nuestras vidas, a que esto se convierta en vivencia, que podamos ser también luz, que podamos ser testigos, instrumentos de Dios en medio de tanta gente que nos necesita hoy en día. Así que un gran abrazo para todos, muchas bendiciones y nos estamos encontrando el próximo miércoles, si Dios quiere, en otro programa sobrenatural.